La idea alemana de estar todo muy bien planeado, pues va totalmente al revés de eso, sí. Claro, es planear calendario y me avisas a qué hora y Sí, ya, ¿sales? un término muy claro. Un término muy claro. Entonces, lo que pasó es que ellos vinieron y no estaban nada froh, nada zufrieden Satisfechos, sí. con lo que estaban haciendo. Entonces, yo noté que la primera que llegó aquí fue una soldado, no sé cómo se diga, ¿se dice soldada o soldado? Soldado, ¿Un soldado? yo qué sé. ¿Un soldado de sexo femenino? No, eso no ¿O se dice. soldada? No, No, me refiero a la palabra. Es que no sé si existe la palabra soldada. yo creo que no. Yo creo que se dice solamente con la preposición a Ujú. una soldado. Una soldado. Bueno, dejémosla en una soldado. Sí. Y ella llegó primero y vi que como que era la que estaba pues más motivada, ¿sabes? Y con el paso de los días muchos soldados se fueron retirando, se fueron yendo y los fueron cambiando, los fueron reemplazando porque igual un par ya estaban como muy cansados, Sí, muy mucho fatigados. tiempo aquí. Y yo me di cuenta que ella era la única, bueno, con dos compañeros más, que estaban todo el tiempo aquí, día y noche, y Desde que el iban principio desde hasta el el final. principio hasta el final. O sea, tuvieron un Dienst, o sea, una jornada laboral Sí. completa de un mes. Y trabajaron todos los días, inclusive trabajaban fines de semana. Y pues al final dije, vale, como ya me sentí un poco más en confianza, Con ella quiero hablar. Ok. y le pregunté, le dije, oye, pues fíjate que me parece muy interesante lo que están haciendo. También me parece muy interesante como la opinión de la gente, porque era muy extremista de los dos lados. Había mucha gente que decían, esto solo gastan nuestros impuestos, esto solamente están ocupando el dinero a lo imbécil, no hacen nada, y burlas que recibían. Pero también escuché por otro lado gente que decían, wow, lo que ustedes están haciendo es muy valioso, muchas gracias por su esfuerzo. Y pues ese lado como tan, estos polos tan opuestos, me dieron mucha curiosidad y pues me intrigó al hablar con ella. Sí. Y le pregunté, venga, pues, ¿te gustaría que platicáramos un poco en forma tipo entrevista? Tengo muchas preguntas que me gustaría resolver. Nos sentamos a platicar, ¿qué te parece? ¿Me dejarías grabar la conversación para pues yo después acordarme de las cosas? Y aceptó, me dijo que sí, me dijo, vale, platicamos. Y como que me puso un poco nervioso, ¿sabes? Porque tenía que hacer improvisación también en alemán, como Sí, claro. con vocabulario un poquito más técnico, que el cual pues no poseo. Pero pues bueno, ahí salió y ahí fue como te hablé. Entonces te hablé y te dije, Cristian, acabo de conseguir Venga. una entrevista con una soldado, vente para acá. Y veniste y pues así, ese es el contexto de la historia. Sí. Fue una sorpresa muy buena porque yo sabía, tú habías contadome que estaban los soldados ahí, pero tampoco me habías dicho que tenías la idea de entrevistar a ellos. Y al final se salió muy bien. Creo que tenemos ahí una discusión, un debate muy interesante a hacer. Pues la tipa ha contado muchas cosas interesantes y cosas que le ves que sale de su corazón, a decir así, Sí. pues directo y muy claro y Y muy abierta. muy abierta, exacto, ¿sabes? Exactamente el estereotipo al revés de todo aquello que al final percibimos que los otros dos tenemos muy claro de los soldados y todo eso que has hecho ahora en la introducción, a decir así. Y, y pues eso, pues nos sorprendimos y no lo sé si tú ya tienes ahí un punto que quieres decir para empezar de cómo fue esa conversación, Claro. porque si no yo tengo un punto ya interesante, Pues pero échalo, échalo. No, pues fíjate que lo primero que me sorprendió fue su amabilidad. Fue verla como que cuando traía el uniforme, como si estuviera haciendo un performance, ¿sabes? O sea, sí. suena muy pendeja mi forma de No, explicarlo, pero pero, es una forma pero clara parecía, de... parecía que cuando se ponía el uniforme era, bueno, ahora estoy en mi papel de soldado y tengo Profesionalismo también, claro, sí, que claro. manejarme profesionalmente. Eso me pareció a mí, puta, súper bueno, güey. Me pareció muy bueno. Segundo, como en el momento en el que llegó a la plática, pues ya era la persona, ¿no? Sí, A más esta persona, tranquila, hablando claro, su nombre y cómo quién claro. es y ¿Deberíamos todo. decir su nombre? ¿Su primer nombre nada No más? lo sé, creo que el primer nombre no pasa nada.
Bueno, ella también nos dijo que no pasaba nada, Sí, pero claro. pues, Ella nos autorizó todo. No está nada mal que pero estemos pues haciendo. Datenschutz Alemania está a otro nivel, entonces Sí, dejémoslo como Andrea. sí. Andrea cuando llegó a presentarse con nosotros, me pareció muy amable la forma en la que llegó, muy abierta, muy dispuesta, y llegó pues en sus adiletten, Sí. Jogginghosen y una hoodie. Sí, O sea, un conjunto sentada de ahí muy pants de tranquila, descanso. sí. Pues Estábamos a distancia, con todas las, claro, conforme las reglas de COVID y si todo eso. estábamos a super distancia, tú y yo teníamos nuestras Las máscaras máscaras y todo. y por eso es que igual en el audio que le entrevistamos, la entrevista duró en sí 20 minutos, pero la plática que se vino Una después hora fue como de más. 1 hora y fue una Sí. plática muy buena. Pero bueno, para empezar, La primera frase es de ella, ¿te recuerdas? dila, venga. Eh, Preguntamos quién eres y todo eso. Y ahí tú la preguntaste, ya voy a empezar. ¿Por qué escogiste ser soldado? ¿Cuál fue el día que pensaste, venga, por eso y eso, o Las razones, los sí, motivos por eso, eso, que por te las llevaron a razones, ser exacto, soldado. exacto. Y ella ya empezó con una respuesta que para mí fue ya una pegada, un patazo en la puerta y como que, mira, yo soy así. Y ha dicho ya, porque yo tengo conciencia de la historia de Alemania, yo tengo conciencia de la historia mala que tenemos, la historia reciente de los últimos 100 años, a decir así, y de cómo hicimos mal para tantas personas. Y tengo también conciencia de que tenemos que batallar cotidianamente para no olvidar el pasado, para rememorar el pasado y trabajar para construir un futuro mejor. Y, y arriba de eso, tengo también clara conciencia de que yo, viviendo en un país como Alemania, que es tan rico, tan grande, tan fuerte, y con tantos recursos y estructura y todo eso, puedo mm, ayudar a los otros. Y yo como que, hola, totalmente sorprendido con la Claro. respuesta, ¿sabes? Directamente, o sea, Como si la traduciendo tuviera. palabras simples diciendo, estoy ahí para batallar contra cualquier idea neonazista o algo así. Estoy Claro, ahí para estar en el ejército y asegurarme de que en cuanto yo esté ahí, eso no va a pasar. nos comentó, como dejó muy claro que existen los extremos en Alemania. Sí, Dejó muy claro y sin pelos en la lengua, por así decir la expresión, sí, que no la entiendo hasta hoy en día, pero eh, dejó muy claro que hay extremos en Alemania y al comentar sobre los extremos, creo que dejó muy en claro también su motivo. Y esto después de acabar con la plática, al otro día me metí a la página del Bundeswehr. ah, Y hay algo que sale al principio como de la página del Bundeswehr online, ¿sabes? Y dice, quizás puedes traducir sí. momentáneamente, ¿sabes? Dice, der Verfassung verpflichtet, La obligación de la Constitución, die Bundeswehr will kein Extrem, que el ejército no quiere ninguno extremo extremistische in ihre Reihen. o extremista en sus fileras, en sus cadenas. Así como en sus filas, O como sea en sus que, o tropas. sea que la Constitución obliga o tiene una obligación de que en el ejército no haya ningún extremista o ninguna idea extremista en sus fileras, en sus cadenas, en su, en En su sus tropas. plantel, en sus tropas. Y el logo está así en grande, entrando a la página del Bundeswehr, y dice, kein Platz für Extremisten. Ningún Entonces, sitio, no hay sitio para extremos. entonces me quedó como que después muy en claro como lo que, Como, como inte- como, todo, inter- como internalizó ella eso, claro, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, de ahí se soltó una plática sí, que me hubiera encantado subirla, porque así como estaba, porque salió muy natural, sí, demasiado natural, sí. y pues está en alemán, claro. Exacto, y se percibe que ella no tuve, como has dicho, no tuve pellos en la lengua, pero tampoco tuve miedo de hablar en el sentido, estoy con un micrófono, porque es algo que pega, que pasa con mucha Sí, gente, pasa con nosotros algunas veces también, pasa con todas las personas, y con ella no, fue muy tranquila y fue muy hablando directamente así, y sí, pues esto de su propósito de vida claramente
luego de la entrada, pues permitió que nosotros fuéramos haciendo más preguntitas e intentando a comprender cómo funciona. Ahí pasó, por ejemplo, por las diferentes patentes del ejército, cómo está organizado internamente, nos dijo que hay la parte técnica de los ingenieros y técnicos de diferentes patentes y diferentes, ¿cómo se dice? Áreas Sí. del ejército, dijo dónde está estacionada, dónde es su ciudad, su región, ¿qué más? También nos habló como de, pues mira, lo voy a decir así contextual, de la mierda de personas que aún piensan tan radical. Sí, Y habló como de, bueno, más bien comentamos que por qué había tanto este cuestionamiento de que si había gente neonazi también, o sí, gente tan extrema, tan radical dentro de sus tropas, lo cual rompió un poquito el contexto con lo que pues viene diciendo el Bundeswehr como logo, ¿sabes? Creo que tú lo preguntaste y creo que ella te comentó que había una fuerza especial exacto. de, Ella ha dicho que del... hay una fuerza especial. Hasta es un caso que está ahora en la media también alemana. Pueden googlear ahí, lo van a encontrar. Es algo que está muy latente aún y es una fuerza especial del ejército, como si fuera un Swatch, así, Sí, del ejército fuerzas alemán. especiales. Sí, y que ahí hay ellos tienen también otras maneras y otros derechos, a decir así, de ejercer la fuerza y ejercer el derecho de utilizar armas y todo eso durante su trabajo, a decir así. Mm. Y ella muy claramente ha hecho la crítica también en eso, diciendo que eso también es un motivo por el cual ellos lo pensan, venga, lo puedo hacer lo que quiero. Y ella misma ha dicho, eso es mi crítica sobre este punto, pero ella tampoco fue muy a fondo en eso porque ha dicho, estoy tan lejos de eso, aunque sea también del Bundeswehr, del ejército, estoy muy lejos de eso, es un universo muy, muy distante. Ella misma ha dicho, las fuerzas especiales alemanas es un ejército, es una parte del ejército que está muy lejos del ejército normal, como todos concepcionan, y por eso también tiene muchas críticas y tiene aún esta célula pujante ahí, neonazista y todo eso, y que está en la media, no es algo aquí que tú y yo como detectives o algo Sí, así no, no hemos para descubrido, nada. no, no es eso, eso está todo, está muy cancarado y hay muchas, muchas críticas ahora, incluso la ministra de la Defensa de Alemania está titubeando mucho en el cargo de que puedes caer o no, justamente por eso, has recibido muchísimas críticas. Entonces, pinceló eso también, o sea, pasó por un tema muy sencillo, Delicado. delicado, y lo habló, y venga, pues ahí está. Kein Zensur. No, Pues otra de las cosas que yo le pregunté, que me causaban mucha curiosidad, fue que mucha gente como yo teníamos un prejuicio muy grande sobre los soldados. Y le dije que nos contara un poco de sus experiencias sobre cómo era estar con el uniforme caminando en la calle, cuál en, era la expresión de en las el público, personas, sí. cuál era la reacción de la gente al verlos pasar, al escuchar que están aquí. Y dijo que estaba muy sorprendida, de hecho. Dijo que normalmente es difícil ser soldado porque la gente no te respeta. Sí, en Alemania, claro. Claro. Eh, a pesar de eso, yo creo que Comentario pendejo de desde mi Cristian. perspectiva, creo que el respeto aún así es muy grande, porque Sí, no tiene una comparativa a comparación de otros países, pero entiendo su punto de vista, a lo que se refiere, que nos comentaba que le han gritado de cosas, que en el tren le han hecho como que... ya, creo que ya han escupido en su Sí, cara, que algo de ya le eso. escupieron alguna vez y que Sí, le han que ya dicho, que le han cogieron con un insultado. cuchillo detrás, Sí. queriendo pegarla, sí. Y eso Fuerte, es ¿eh? muy fuerte, exactamente. Es como que no te lo puedes imaginar y menos viniendo de Alemania, ¿sabes? Sí, Entonces, también nos dijo que para ella le sorprendió mucho también la reacción positiva que tuvo la gente aquí en Lübeck. sí, El agradecimiento que estaban mostrando ante esta situación, ante que, pues literalmente, no es una guerra, pero están también dando su vida porque claro, pues fácil están en riesgo de contagio todos los días, ¿sabes? exacto. Y pues no es tampoco nada fácil lo que estaban haciendo.
Y nos contó también un par de historias de lo que vivieron en sus días de trabajo, ¿recuerdas? Sí, sí. Ella ha hecho una descripción breve de cómo era su día y decía que, por ejemplo, despertara a las 5:30 por ahí y a las 6 ya estaba en Einsatz, o sea, ya estaba en actuación, ya estaba ejerciendo su trabajo y trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 19 de la noche y lo que hacían era prácticamente ir a los asilos Ujú. de las personas, de los señores, de las señoras, y ayudaban ahí con básicamente, como tú has dicho en la introducción, con testes, con un testaje en masa mucho y testaban todos ahí y ayudaban a las personas que estaban ahí trabajando en estos asilos y que muchas veces no tenían sustitutos, pues que ya estaban ahí 2, 3, 4, 5 semanas sin ayuda y que y por eso llegaban allí y intentaban básicamente compartir las funciones Mm. que tenían cuando estaban solos para que lo pudieran tener un poquito de pausa, un poquito de respirar un aire y mirar, mira, la vida es más do que solamente estar trabajando uno arriba del otro con esta presión del virus y todo eso. Pues entonces que empezaba su día poniendo esta ropa de protección que también camuflaba de su uniforme, o sea que no Sí. dejaban que lo vieran que estaba de uniforme. Eso es un punto importante para una historia que ha contado, Y que ya voy también a porque llegar. están con gente mayor. Claro, que estar con gente mayor, que no quieren llevar el virus y ahí, caso lo tengan, Mm. y tampoco lo quieren tirar el virus, si hay el virus en el asilo, sacar el virus del asilo y llevarlo más adelante, o sea, reproducir el virus. Entonces había todo un cuidado de no hacer el trabajo para el virus, o Claro. sea, contra el virus. Y ahí tenían las máscaras, las cosas y más este face shield. O sea, y ahí llegaban y testaban. Y por ejemplo, ha dicho que uno de esos asilos has ayudado a una persona ahí que tenía una persona más vieja que sufre de demencia así Sí. y que tenía muchas memorias o que vivió La la parte de la época, guerra. la parte de la guerra, sí, exacto, la parte de la historia mala de Alemania, como ella misma ha dicho, y, y ella ha dicho que no enseñar el uniforme fue ahí Un Vorteil. sí, fue Una ventaja, una ventaja muy buena porque la propia persona del asilo que cuidaba de esa señora, de ese señor mayor, dijo que esta persona tenía crisis cuando parecía algo del ejército o algo así. Claro, porque quedas traumado, güey. O sea, Sí, imagínate vivir algo así. Hay mucha gente que aún así vive reprimida aquí y he escuchado bastantes historias sobre gente que el hecho de escuchar una canción, güey, el hecho de ver una sí, bandera, el hecho de escuchar gente pasando al mismo tiempo, sí, sí, claro. les genera una memoria traumática Traumática, sí. sobre pues las La, épocas de la, la guerra. la memoria colectiva alemana sobre lo que pasó en la Segunda Guerra y con el Holocausto mucho es traumática en sí Claro. misma y superarla es rememorarla, como es dicho Sí. ella misma. Yo solamente utilicé las palabras de ella, e intenté sintetizar eso, pero y es traumática y es al mismo tiempo necesaria, ¿no? Si no, no aprendemos para Sí, no repetir en el futuro, ¿sabes? sí, recordar es vivir y también pues se tiene que saber la historia para no cometerla nuevamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, estas fueron un par de cosas de las que hablamos Con con ella, con Andrea. Andrea. La plática creo que se tornó todavía un poco más interesante. Y es que es Sí, normal, güey. Es normal, cabrón. Ya lo sí. sabemos y seguimos cometiendo el mismo error que siempre la plática post podcast es mucho más interesante que Entiendo la... que Porque, la porque directa. ya noté que calientas un poquito la situación y claro que Claro, fluye claro. mucho, pero cuando acabas el podcast ya entraste en confianza, ya entraste como que en este momento de Esa flow, zona, sí, esa zona donde de estás más fluidez más. flüssig y Pero eso creo que es parte de nuestro aprendizado, nuestro aprendizaje así del tiempo, de aprender a producir eso.
Claro. Todo Y es por eso que constante somos aquí aprendimiento. amadores y tenemos un estudio, un 2.0, a lo mejor aquí ha de ser muy claro, ya es el segundo estudio, pero es parte de cosas que estamos aprendiendo a, ¿cómo se dice? Contextualizar y a conjugar el convidado, el invitado, el tema. Aparte Algunas que es veces una no es una joyita, güey. persona. Aparte que igual es una joyita, como que un plus, ¿sabes? Como Sí, que es el Nachtish, güey. O sea, de, sí, güey, gracias por el podcast, estuvo chido. Pero el post-podcast, que ya queda privado, también es como de, wow, aprendí mucho más que en la sí, plática sí, y todo. exacto. Estuvo muy, muy, muy chingón, güey. Y también, pues yo le agradecí mucho como su participación y lo abierta que fue a Sí, platicar fue con muy nosotros. abierta. Y yo me gustaría volver a una pregunta que tú has hecho para ella. ¿Te recuerdas? No. Es que hice tantas preguntas en el Yo momento la que... anoté